A esta hora saludamos al doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, y como siempre agradecemos la gratitud que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, por atender esta comunicación. Doctor Álvarez, qué gusto saludarlo, muy amable. El gusto es mío, muy buenos días. A ver, esbocemos una probable salida o una solución a este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Hoy el presidente de la República ha convocado a Consejo de Estado, ¿no? Y también estamos a la espera de la decisión que adopte el Legislativo. ¿Qué es lo más conveniente en estas circunstancias? En este momento lo más conveniente es que el Congreso apruebe en Junta de Portavoces, entre los principales cabezas de los grupos parlamentarios, un nuevo texto, de forma tal que se sustituya el texto que ha sido aprobado por otro que tenga un perfil mucho más técnico, mucho más adecuado y equilibrado, porque de lo que se trata es de mantener el equilibrio y la separación de poderes, el respeto por los poderes del Estado y al mismo tiempo cumplir con el deseo de la ciudadanía de restringir, limitar aquellos beneficios, aquellas inmunidades que tienen no solamente los congresistas, sino también los miembros del Ejecutivo y otras altas autoridades, pero manteniendo también esa esfera de protección indispensable que constituye, por ejemplo, para un magistrado del Tribunal Constitucional o para un congresista, no ser responsable de los votos o de las sentencias que pueda firmar, porque de lo contrario, las partes que pierden el juicio, en caso del Congreso, aquellas empresas que puedan ser perjudicadas con una ley, pueden inmediatamente enjuiciar a los congresistas o a los magistrados o a los ministros, haciendo de que estas altas autoridades tengan permanente temor y dejen de actuar en forma consecuente y seria. ¿Ello qué significa? Que el Congreso tendría que ir a una segunda votación, desestimar el acuerdo del último domingo de la reforma y plantear un nuevo texto. Sí, necesariamente tiene que plantearse un nuevo texto, porque lo que se aprobó fue algo como a todas luces el Perú ha observado, es algo reactivo y no ha sido algo técnico. La reforma constitucional tiene que hacerse siempre un gran aliento como fruto del consenso de las principales fuerzas políticas con la academia. O sea, no solamente basta con el acuerdo momentáneo, el acuerdo político momentáneo de un grupo de congresistas, sino esencialmente eso tiene que ser fruto de la necesidad técnica y del fortalecimiento de los grandes consensos. Una constitución no es una ley, no es un acuerdo, es básicamente un programa a futuro que corresponde no solamente a los presentes, sino a las siguientes generaciones. Dos temas. En este caso, desde su punto de vista y de su óptica, se debió hacer una consulta a la academia y a los especialistas o expertos en el tema. Y el otro tema, ¿el presidente actuó bien, obró bien el domingo al salir en un mensaje a la nación? No, porque lo que no existe en ese momento, en la medida de lo necesario, es el ejercicio sano de la política. No podemos vivir bajo los códigos del 2019, que correspondía a un enfrentamiento entre una mayoría parlamentaria y un presidente que trataba de mantenerse y que al final tuvo que renunciar. Esa situación ya no existe en el Perú. Lo que existe en el Perú es un gobierno de salida que ingresa a su último año de mandato y un nuevo Congreso que también tiene apenas un año de mandato y que ambos tienen la necesidad de coordinar esfuerzos, de hacer política de la buena para tratar de consolidar un legado para el siguiente gobierno y el siguiente Congreso, que sí van a ser elegidos por 5 años el próximo año, en el 2021. Ahora, me plantean una pregunta y yo se la traslado, ¿no?, a través de redes sociales. ¿Qué ocurre si el Congreso ratifica esta reforma? Si ratifica la reforma, en ese caso no podría el presidente de la República observar la ley por impedimento
literal de la Constitución misma. Tendría que convertirse y publicarse en el diario peruano, y a continuación se abriría el espacio para presentar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El mismo no podría resolver antes de los 3 meses, por los plazos establecidos en el propio Código Procesal Constitucional. Lo que también se abre otra posibilidad, que este Congreso elija rápidamente a los nuevos magistrados del tribunal. Usted ha planteado otro escenario, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en ese caso, no? O sea, se va a un nuevo texto, pero se agiliza la elección de nuevos magistrados. ¿Eso puede ser otro escenario? Sí, claro, pero en ese caso la confrontación se trasladaría al concurso público para los nuevos magistrados. Y primero, el primer efecto, que ninguna personalidad del mundo jurídico importante se va a presentar cuando va a ser objeto de un paseo, una línea de fuego. Van a atacar a todos los postulantes, unos y otros, para tratar de que los elegidos sean de su propio bando. En esas condiciones nadie se va a presentar. Entonces se traslada a otras instituciones, y al final de un mandato de 5 años se está pervirtiendo las instituciones que deben ser consolidadas, al contrario. O sea, entonces, lo que va a pasar con el Congreso, lo que ha pasado con el Congreso, es el resultado de la confrontación del año pasado. Es un Congreso disminuido, es un Congreso con personas de segundo, tercer, cuarto nivel político. Eso se traslada a la Constitución, que va a tener reglas no técnicas, reglas desequilibradas, y luego se va a trasladar, si se insiste, a un tribunal constitucional que no reflejaría la necesidad de un alto tribunal, que es lo que necesita nuestro país. Ahora, pero tampoco es menos cierto, doctor Ernesto Álvarez, que ya muchos de los magistrados que están en el Tribunal Constitucional ya cumplieron su periodo, ¿no? Es cierto, ya se van para el segundo año en exceso. Entonces, ¿cómo le encontramos una salida a esto? El poner fin a la confrontación. Esencialmente, en el Perú, valgan verdades, no existe una urgencia inmediata para cambiar la Constitución en cuanto a prerrogativas, antejuicio o inmunidades de los altos magistrados y de las altas autoridades. La emergencia del Perú hoy es el combate a la pandemia y es enfrentar la crisis económica que se viene. Por tanto, no es necesario que en este año se cambie la Constitución, se modifique la Constitución. Eso hay que dejárselo al nuevo Congreso, que ha de ser elegido con mayor meditación, con mayor reflexión, para 5 años. Y finalmente, el papel del Ejecutivo, ¿cuál tiene que ser en estas circunstancias? Dejar de incendiar la pradera, tratando de distraer la atención del público con temas que no son importantes en este momento, y un Ejecutivo que se dedique al combate adecuado a la pandemia, de enfrentar la crisis económica que se viene. El resultado en todos los países, o sea, no es un problema de este gobierno exclusivo. En todo el mundo lo que se viene es una grave crisis económica y posiblemente una recesión. Los listados de las empresas internacionales que están cerrando, que están paralizando su producción, que están despidiendo a miles de trabajadores en todo el mundo, es pavoroso. Y eso va a repercutir en nuestro país en unos meses. En lugar de preocuparnos de lo fundamental, no podemos estar nuevamente enfrentándonos entre peruanos, y menos aún enfrentándonos por temas técnicos que deben ser enfrentados con reflexión, con tranquilidad y por instituciones legitimadas. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Le agradezco, muy amable. A usted, muy buenos días.